Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo están? Seguimos aquí en medio del mundial recomendando música. En este caso vamos a tomar la letra L del señor Lionel Messi, de su nombre de pila, que cumplió 39 años ayer, y vamos a hablar de una canción con esta letra L que es quizás una de las más emblemáticas que tenemos en la historia de la música moderna porque se trata del primer single de los Beatles, nada más ni nada menos. Love Me Do es el tema, del año 62. Varias particularidades. Tiene tres versiones, con tres bateristas diferentes. Las tres son distintas, son parecidas pero diferentes entre sí, ya vamos a hablar de eso. Y para conocer un poco el contexto, los Beatles en junio del 62 van a la audición de EMI. Ya habían ido a la de Decca, Decca no los aceptó, con lo cual supongo que después se habrán querido cortar aquello porque, bueno, los Beatles empezaron a tener un éxito arrasador, pero Decca contrata ni más ni menos que a los Rolling Stones, así que tan mal no les fue, así que se habrán quedado también más que contentos con la elección. Pero bueno, primero se perdieron a los Beatles, pero después se agarraron a los Stones. Pero bueno, los Stones es un tema de otro video, ya hablaremos de ellos en otros videos. Ya hemos hablado y ya hablaremos en otros. Bueno, cuestión, junio del 62 los Beatles van a la audición de EMI con Pete Best, este baterista que ellos suman a la banda cuando le empiezan a salir los viajes a Alemania, a Hamburgo, tocaron mucho, ahí aprendieron muchísimo el oficio del músico, tocaban horas y horas para que la gente baile en los boliches de Hamburgo, y ahí aprendieron un montón, se afianzaron como banda. Ellos llegan al año 62 con Pete Best a la batería, pero no les terminaba de convencer, ni a ellos, ni a Brian Epstein, que era el manager, y no le convenció tampoco a George Martin, que fue el productor que estuvo en esa audición y que luego acompañó a los Beatles durante toda su carrera hasta los últimos días como productor de EMI. Y entonces con Pete Best van a la audición y graban la primera versión de Love Me Do, que está en este disco, en el Anthology Volumen 1 del año 95. Recién en el 95 se conoce oficialmente la versión grabada con el baterista Pete Best. Una versión lenta, una batería que se escucha como medio tímida, esto que se dice, que Pete Best no era un gran baterista, y una variación en el solo de armónica, en el patrón que ejecuta Pete Best con su batería, en el tiempo. Una variación que no está en las otras versiones, tiene esa particularidad, que es para mí una linda variación. El tema, la versión es más lenta, es como más pancha. Yo les digo que hagan el ejercicio de escuchar las tres de manera cronológica, las tres juntas, y se van a dar cuenta de todo lo que vamos a hablar ahora. Entonces en Anthology Volumen 1 van a encontrar la primera versión de junio del 62, que es de la audición de los Beatles en EMI. En agosto, a los 2 meses, lo echan a Pete Best y lo contratan, lo suman a la banda al señor Ringo Starr, que lo tengo aquí presente acompañándome en este video. Ringo ya lo conocían, ya habían tocado con él en algunos shows en Alemania. Él tocaba con Rory and the Hurricanes, era el baterista de esa banda. Y ya les gustaba el estilo que tenían, se llevaban muy bien y ya lo tenían fichado. Así que en agosto del 62, cuando lo rajan a Pete Best, lo suman a Ringo. En septiembre son citados nuevamente por EMI, esta vez para grabar este single, Love Me Do, que habían tocado la vez que fueron en la audición de EMI. En septiembre van a grabarla. La graban con Ringo. Esa versión no se conoce hasta los años 80. Past Masters, volumen 1 and 2, volumen 1 y 2 de Past Masters. Discos fundamentales en la discografía de los Beatles. ¿Por qué digo esto? Porque acá están todos los singles que editaron los Beatles. En este y en el blanco, que es el otro, el volumen 2. Acá tenemos el volumen 1 porque arranca justamente con Love Me Do, con la versión de Ringo, que es la que graban en septiembre. Lo que pasa acá es que la versión es un poquito más acelerada, la batería se escucha más segura, pero a su vez Ringo hacía muy poco, hacía un mes que estaba en la banda, estaría también seguramente nervioso por ser su primera audición con EMI, porque los Beatles ya habían estado en el estudio 2 meses atrás, él era la primera vez que iba a grabar con ellos, y a George Martin no le convence, al productor no le convence, lo cita nuevamente, una vez más, para grabar este single. Y lo que hace George Martin sin avisarle a los Beatles es contratar a Andy White, un baterista, un sesionista, que él ya lo conocía, había grabado con él, y lo ponen cuando llegan los Beatles al estudio sin saberlo. Dice: Andy va a grabar la batería. Ringo, bueno, dicen que estaba con una cara
de tristeza y una cara de tuje terrible, porque claro, imagínate, vas a tocar la batería y de golpe te dicen, no, no, va a tocar él. Entonces, lógicamente no le cayó nada bien. A Ringo le dan una pandereta y la versión que finalmente sale en el disco Please Please Me, en el primer disco de los Beatles, es la versión con Andy White, eh, que en lo personal me parece la mejor de las tres. Es más, la batería se escucha más segura, el ritmo es un poquito más arriba, está todo más afianzado, se nota que ya venían de haber grabado antes, que empiezan a esta carrera ya donde los Beatles empiezan a mejorar día a día prácticamente en lo que era su carrera musical. Y como les decía, para mi gusto, la mejor de las tres está en el primer álbum que sale, lo graban una semana después que el single que grabaron con Ringo. Graban esta versión con Andy White, con Ringo en la pandereta, él también está, no está en la batería, pero está en la pandereta. Y después el lado B de ese single fue P.S. I Love You, que está también Andy White en la batería y Ringo esta vez le dieron unas maracas. Estaba enojadísimo Ringo, pero lo dio todo igualmente, mantuvo su tempo como lo tenía que mantener, porque es un gran baterista y me voy a pelear con cada uno que hable acá en los comentarios en contra de Ringo, sépanlo. Pero bueno, son las tres versiones que hay de Love Me Do y una curiosidad también es que en el año, cuando graban el single con Ringo, la primera tirada que sacan de los singles es la versión de Ringo, no la de Andy White, que era la que más le gustaba a George Martin, que es la que va a quedar en el disco. Solamente la primera tirada de los singles. En el año 63, cuando sale el disco y reeditan el single, ahí sale la versión con Andy White. Que nunca más grabó con ellos, grabó estos dos temas y después nunca más. Después ya quedó Ringo como baterista de los Beatles. Y yo les diría que hagan ese ejercicio, de escuchar las tres versiones. Primero con Pete Best, del Anthology, del primer Anthology del año 95. Luego la que graban en septiembre del 62, perdón, dije 95, pero es el año en que salió el disco. Decíamos que es de junio del 62 la versión con Pete Best. La del Past Masters volumen 1 es de septiembre del 62 y a la semana graban la que sale en el disco, en Please Please Me, el primer álbum de los Beatles, que lo editan en el año 63, del cual yo tengo la versión remasterizada del 2009, que es extraordinaria. Lo que hicieron con estos remasterizados es espectacular, en CD y en vinilo, unas ediciones que suenan, pero bueno, escúchenlo y me cuentan, van a ver lo que les digo. Para terminar quiero recomendar un poco de libros. Biografía, los Beatles, Hunter Davis, el libro del año del pedo, como verán, está todo roto. Esto tiene la particularidad que es del año 68, todavía no había salido el álbum blanco. Lo último que habían salido eran los temas del Magical Mystery Tour, de ese doble EP inglés que fue Magical Mystery Tour. Con lo cual, la particularidad que tiene es que los Beatles no se habían separado cuando sale esta biografía. La primera biografía que salió de los Beatles, de Hunter Davis. Muy recomendada, muy recomendable, perdón. Y muy detallada, como verán, bueno, es larguita, pero tiene un montón de data de todos ellos, de sus familias y demás, así que muy recomendable. Y después, libros editados en Argentina por los grandes Sergio Marchi y Fernando Blanco. Acá tienen los dos volúmenes que sacaron, este desde el comienzo, tomo 1, y este en el final, tomo 2. Acá hay tema por tema. Toda esta data que les digo la van a encontrar en estos libros, por ejemplo. Tema por tema detallado. Quién grabó qué instrumento, quién no grabó, qué día se grabó, cuántas tomas. Bueno, espectaculares. Y después sacan Marchi y Fernando Blanco de Beatland, que es la vida después de los Beatles. ¿Qué hizo cada uno cuando se separan los Beatles? Realmente estos tres, de Marchi y Fernando Blanco y el de Hunter Davis, muy recomendados para los que quieran interiorizarse o los que quieran más detalles aún sobre la vida de ellos y de las grabaciones y demás. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que les guste escuchar las tres versiones, como les digo, de manera cronológica y después me cuentan a ver cuál les gusta más.